Características de la metodología técnica de modelado de objetos. Un modelo es una abstracción de algo con la finalidad de comprenderlo antes de construirlo. Es una técnica trilateral con tres puntos de vista. Número 1. El modelo de objetos. Es el modelo más importante donde se identifican las clases dentro del sistema junto con sus relaciones, así como sus atributos y operaciones, lo que representa la estructura estática del sistema. El modelo de objetos se representa mediante un diagrama de clases. 2. El modelo dinámico representa los aspectos temporales de comportamiento de control de sistema mediante la secuencia de operaciones en el tiempo. 3. El modelo funcional representa los aspectos de cambio de función del sistema mediante la transformación de valores de los datos. Se representa mediante un diagrama de flujo. Los tres modelos se relacionan, pero cada uno describe aspectos del sistema que se referencia con los demás modelos. A continuación se describen los pasos del proceso de desarrollo orientado a objetos. Conceptualización. Aquí se describen los requerimientos para la solución del sistema, identificando las necesidades desde el punto de vista del cliente y usuarios. La información es tomada de los casos de uso y del dominio del problema. A continuación vemos aquí un diagrama con los diferentes pasos del proceso. En primer lugar, el análisis, entender y modelar el problema en el dominio de la aplicación. Diseño del sistema, determinar la arquitectura del sistema en términos de los subsistemas. El diseño de objetos, refinar y optimizar el modelo de análisis agregando conceptos de programación. El paso codificar, implementar las clases de objetos en un lenguaje de programación. Probar, verificar el comportamiento de las clases de objetos que se encuentran descritos en los escenarios. En el paso de análisis comprende los siguientes pasos. Se establece la definición del problema. Se construye un modelo de objetos. Se desarrolla un modelo dinámico. Se construye un modelo funcional. Se verifican, iteran y refinan los tres modelos. En el paso del diseño del sistema, la metodología no abarca este aspecto, sin embargo, el autor sugiere organizar el sistema en sus sistemas, identificar la concurrencia inherente en el problema, asignar los subsistemas a procesadores y a tareas, seleccionar la estrategia básica de implementación de los almacenes de datos, en términos de estructura de datos, archivos y bases de datos, identificar los recursos globales y determinar los mecanismos para controlar el acceso a tales recursos, seleccionar una aproximación para implementar el control del software, considerar las condiciones del entorno y el establecimiento de prioridades de compensación. En el paso de diseño de objetos se sugieren las siguientes etapas. Obtención de las operaciones para el modelo de objetos a partir de los demás modelos. Diseño de algoritmos para la implementación de las operaciones. Optimización de las vías de acceso a los datos. Implementar el control del software complementando la aproximación seleccionada durante el diseño del sistema. Ajuste de la estructura de clases para incrementar la herencia. Diseño de la implementación de las asociaciones. Se determina la representación exacta de los atributos que son objetos. Y por último, el empaquetamiento de las clases y asociaciones en módulos. Cada paso del proceso transforma algunas entradas para generar una salida diferente, comenzando en un alto nivel de abstracción hasta llevarlo a un nivel de detalle que finalmente representa la solución del problema. En la imagen vemos cómo todos estos pasos se conjugan, dándolo lo que son las entradas y salidas del proceso del desarrollo orientado a objetos. Después de ver las características, continuamos con lo que son los diagramas. Diagramas del modelo de objetos. Los pasos para construir el modelo de objetos son los siguientes. Identificación de objetos y o clases. Crear un diccionario de datos. Identificación de las asociaciones y agregaciones entre los objetos. Identificación de atributos y enlaces. Organización y simplificación de las clases empleando herencia.
Verificación de las vías de acceso necesarias para llevar a cabo las probables consultas. Realizar las iteraciones necesarias para el refinamiento del modelo. Agrupar las clases en módulos. Diagrama de objetos. Se representan las instancias de las clases relacionadas entre sí en estos diagramas. Un objeto es una instancia de una clase. Se representa mediante un cuadro con esquinas redondeadas donde se especifica un nombre para el objeto. Se podrá definir entre paréntesis y en la parte superior el nombre de la clase que lo genera, así como los valores para sus atributos. Los objetos pueden relacionarse o tener asociaciones. Las asociaciones se representan mediante una línea que conecta las instancias junto con el nombre de la asociación, que por lo general es un verbo. La multiplicidad en la asociación especifica cuántas instancias de una clase estarán relacionadas con cada instancia de otra clase. Vemos diferente simbología, uno para representar la generalización, otro para representar una asociación de exactamente una, otra para una asociación de uno o más, para las asociaciones de 0 o 1, de 1 o más, u otras que se pueden especificar numéricamente. Tipos de asociaciones. Existen dos tipos, agregación y generalización. Agregación, o parte de, está compuesta de dos tipos de instancias, la agregada y sus componentes. Representa la asociación que hay entre los componentes y la clase que se compone de ellos. Se representa mediante un rombo en el extremo de la asociación que va hacia el agregado. Generalización. Es una relación entre una superclase que hereda sus características, atributos y operaciones y subclases que harán suyas dichas características. La asociación se representa mediante un triángulo que conecta la superclase con sus subclases. Diagrama de clases. En él se describen las clases, atributos y operaciones, además de las relaciones entre estas, que se descubrieron para el sistema analizando en términos del dominio del problema. Notación. Es una clase. Se representa mediante un rectángulo donde puede existir tres separaciones. En la primera parte se coloca el nombre de la clase, en la segunda los atributos y en la tercera parte las operaciones. Si no se agrega ninguno de ellos, es porque no son tan importantes para la comprensión del sistema. Atributos. Es un dato que distingue a una clase y que puede almacenar valores para el mismo en cada instancia que genere la clase. Debe tener un nombre y el tipo de dato que va a recibir. Los atributos se colocan en la segunda parte del rectángulo de la clase. Primero se coloca el nombre del atributo, después precedido de dos puntos, el tipo de dato que recibirá, y en algunos casos se podrá especificar el valor inicial que recibe precedido por un signo de igual. Operaciones. Las operaciones son funciones que pueden realizar las instancias de una clase. Se colocan en la tercera parte del rectángulo de la clase y debe de contener el nombre de la operación que puede ir seguida de una lista de argumentos entre paréntesis y de un tipo de dato que regresará precedido de dos puntos. Los diagramas de modelo dinámico. Los casos de uso pueden especificarse mediante escenarios que manifiestan el propósito del caso de uso, los actores que interactúan con él, el evento inicial y la condición final. Los escenarios pueden ser representados mediante diagramas de traza de eventos o por el diagrama de interacción. Diagrama de traza de eventos. Es una traza de eventos entre diferentes objetos, actores, asignados a columnas en una tabla. Se utiliza para identificar mensajes entre los actores de un cierto problema. De esta forma se pueden ver qué eventos afectan directamente a cada actor. Este diagrama muestra la ocurrencia de los eventos a través del tiempo e indica un escenario que luego deberá ser incluido en el diagrama de estado. Los estados en este diagrama son los intervalos que ocurren entre cada evento, por lo que ayuda bastante en la identificación de los estados. Diagrama de estados. Relaciona sucesos y estados mediante la representación de estados, restricciones, condiciones y acciones. Están compuestos de estados. Los estados representan las respuestas de los objetos a varios sucesos en determinado tiempo dentro del sistema. Dicha empresa puede cambiar el estado del objeto. Se representan mediante cuadros redondeados que contienen un nombre. Transiciones. Se representan mediante flechas que salen del estado receptor hasta el estado destino, seguido de una condición y acción asociada al suceso.
que dio lugar a dicha transición. Cada transición que sale de un estado corresponde a un suceso distinto, por lo tanto no debe de existir sucesos duplicados dentro de un estado. Diagramas del modelo funcional. El diagrama de flujo. Están compuestos de procesos. Se representan mediante una elipse. Los procesos tienen como entrada datos, los cuales serán transformados, por lo cual un proceso es visto como un método de una operación aplicada a una clase de objetos. Flujo de datos. Un flujo de datos conecta la salida de un proceso a la entrada de otro. Se representa en el diagrama por medio de una flecha, la cual puede llevar el nombre o el tipo de dato. Además de trasladar los datos a otros procesos, los flujos de datos pueden usarse para copiar un valor, realizar la composición de un agregado, así como su inverso. Actores. Son objetos que consumen y producen datos generando operaciones por sí mismos. Estos se encuentran siempre en las fronteras del diagrama indicando entradas y salidas de datos. Los actores también son llamados terminadores, debido a que su función principal es hacer concluir el flujo de datos. Son representados mediante rectángulos. Almacenes de datos. Son objetos cuya tarea es permitir el almacenamiento y acceso de datos. Se representan mediante unas líneas paralelas que tienen el nombre del almacén. Aquí se presenta un diagrama de flujo con todo lo que se comentó en la diapositiva anterior que lo compone. Características de la metodología OC de Ingeniería de Software orientado a objetos. Proporciona el soporte para el diseño creativo de productos de software, inclusive a escala industrial. Consta de las siguientes fases. Herramientas. Soportan todos los aspectos de la empresa, explícitamente las actividades de arquitectura, métodos y procesos. Procesos. Permite el escalamiento de los métodos, de tal forma que puedan ser aplicados a proyectos de forma interactiva y en partes. Métodos. Establece de manera explícita los procedimientos etapa por etapa que deben seguirse para aplicar la arquitectura al proyecto. Arquitectura. Las propiedades del sistema determinan cómo la arquitectura debe ser tratada durante el tiempo de vida del sistema. Consta de 5 modelos. El modelo de requerimientos, el cual consiste en la captura de requerimientos funcionales. El modelo de análisis consiste en dar al sistema una estructura de objetos robusta y flexible al cambio. El modelo de diseño. Aquí se adopta y refina la estructura de diseños en el ambiente actual de implementación. El modelo de implementación. La misma implantación del sistema. El modelo de prueba. La verificación del sistema. En el diagrama podemos ver el ciclo de vida del sistema, cómo entra el requerimiento y en el análisis se especifica el comportamiento funcional del sistema bajo prácticamente circunstancias ideales y sin hacer alusión a un ambiente particular de implementación. En la parte media, la etapa de construcción. La primera actividad en la construcción consiste en la implementación de los detalles que conciernen a la arquitectura y construcción del plan, que es de ir de una mayor abstracción a concretizar más el plan. Aquí implica la etapa de diseño, formaliza el modelo de análisis en términos del ambiente de implementación y especifica la identidad de los bloques de construcción. Viene después la etapa de prueba, que consiste en la verificación del trabajo de cada uno de los paquetes de servicio definidos en el modelo de análisis. Esta fase tiene lugar en varios niveles, desde funciones específicas hasta la prueba completa del sistema, para obtener ya el sistema. Diagramas para ingeniería de software orientada a objetos. Diagramas del modelo de requerimientos. Diagrama de caso de usos. El modelo de caso de uso usa actores y caso de uso. Los actores representan quienes interactúan con el sistema. Representan todas las necesidades de cambio de información con el sistema. Dado que el actor representa la parte exterior del sistema, no se describen detalles de estos. La diferencia entre un actor y un usuario radica en que el usuario es la persona que usa el sistema, mientras que el actor es un rol que el usuario puede jugar. Diagrama de modelo del análisis. La información para este modelo se enfoca en la captura de las dimensiones del modelo. Información. Especifica la información de ayuda en el sistema y describe el estado interno del sistema. Comportamiento. Especifica el comportamiento que adopta el sistema, o mejor dicho, el cuándo y el cómo el sistema cambia de estado. Presentación. Detalla la presentación del sistema al mundo exterior. Existen varios tipos de objetos para la estructura del sistema en el modelo de análisis. El objeto entidad, el objeto interfase y el objeto control.
Cada objeto al menos captura dos de las tres dimensiones del modelo de análisis. Sin embargo, cada uno de ellos tiene cierta inclinación hacia una de las dimensiones. El modelo de análisis está formado a partir del modelo de casos de uso. Cada caso de uso será dividido en objetos de tres tipos. En el modelo de requerimientos se especifica toda la funcionalidad del sistema, la cual es tomada para obtener una estructura completa. Diagramas del modelo de diseño. Diagrama de interacción. Se conforma de bloques. Un bloque describe la intención de cómo el objeto debe ser producido. Los bloques son el diseño de objetos y ellos se dibujan como rectángulos. Un bloque normalmente apunta para implementar un objeto de la etapa de análisis. Existen diferentes tipos de bloques: el bloque de interfaz, el bloque de entidad, el bloque de control. Se utilizan para describir una secuencia de estímulos. Se presentan como varios bloques que se comunican mediante envío de estímulos de uno a... En el diagrama de secuencia de arriba se muestra la representación, donde el tiempo avanza de arriba hacia abajo y las flechas indican comunicación entre objetos. Como una base para esta interacción, se usa otra vez el modelo de casos de uso. Describe en detalle para cada caso de uso una secuencia de estímulo, la cual es enviada entre... Antes de iniciar la implementación, se puede usar una gráfica de transición de estado que mejore la comprensión del bloque, sin tener que bajar a nivel de código fuente, proporcionando una descripción menos dependiente del lenguaje de programación seleccionado. Este tipo de gráficas describe cuál estímulo puede ser recibido y qué va a suceder cuando el estímulo es recibido. Esta gráfica usa los símbolos inicio, estado, envía mensaje, recibe mensaje, regreso de mensaje, envía señal, recibe señal, realiza un trabajo. Conclusiones. La metodología de ingeniería de software orientada a objetos se diferencia de la metodología de la técnica de modelado de objetos, en que la primera proporciona el soporte para realizar software a escala industrial y el otro es aplicable a cualquier ámbito. Mientras la metodología OMT ve la abstracción de un problema a través de tres diferentes enfoques, donde el primero modela los objetos, sus atributos y sus relaciones entre estos, para después visualizar el comportamiento del sistema a través del tiempo en sus operaciones. Finalmente obtiene una vista funcional de los procesos y sus resultados. La metodología OC va más enfocada a la parte del diseño y la construcción del software, tomando como plantilla las fases que se llevan en la industria de la construcción y en algunas partes del modelado a manera de sugerencia va sugiriendo pasos para atacar un problema y finalmente obtener un software. Ambas metodologías son iterativas y aceptan que puede haber cambios en cualquier momento de las fases de desarrollo. Ambas soportan el desarrollo incremental y ambas mantienen similitudes en sus modelos de proceso, aunque sus fases son distintas. Ambas metodologías mantienen similitudes en sus modelos de proceso, mas no en cómo lo realizan. En la tabla podemos ver cómo los procesos que son similares entre ambas, conceptualización y modelo de requerimientos, ambas coinciden en que se necesita saber los requerimientos. Sin embargo, la metodología de ingeniería de software orientado a objetos solo toma los requerimientos funcionales. Ambos utilizan casos de uso como medio para la obtención de los requerimientos. En la siguiente fase, análisis para OMT, modelo de análisis para OC, OMT busca obtener los requerimientos congruentes y realizables del sistema, mediante la simplificación de los objetos y sus clases, identificando sus atributos y enlaces, asociaciones, agregaciones y generalizaciones, complementando esta tarea con un diccionario de datos. Cosa diferente con OC, donde hace mucho hincapié en la fase anterior de la toma de requerimientos, de donde saldrán los objetos, sus relaciones y sus agrupamientos, para su posterior relación en el modelo de análisis por dimensiones. Se siguen utilizando los casos de uso para obtener las responsabilidades de los objetos. En el proceso siguiente para OMT, que es diseño del sistema, y para OC, que es el modelo de diseño, OMT no abarca este aspecto, mientras OC toma como base las fases anteriores de requerimientos y análisis, donde se refina el modelo de diseño a través de la formación del modelo de análisis para dar paso a la generación del código fuente.
En el siguiente proceso, para OMT llamado código y para OC modelo de implementación, OMT nos dice, el código es la simple transición de las decisiones de diseño a un lenguaje de programación. Y OC, la implementación no necesariamente requiere un lenguaje de programación orientado a objetos, sin embargo, se recomienda. Para terminar, los procesos para OMT el llamado de pruebas y para OC modelos de prueba, OMT determina si el sistema está siendo construido correctamente en esta fase, mientras OC verifica la interfaz de usuario descrita en el modelo de requerimientos, es decir, que ésta cumpla con su objetivo.